Dios los bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. Es una misericordia que estemos acá. Vamos a ir a la palabra del Señor. Salmo 42, versículo 1 al 5. La Biblia dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Llegamos a este salmo en esta tarde, y de hecho, este no es un salmo desconocido para nosotros en esta congregación. Es un salmo bastante conocido. Pero al regresar a esta iglesia después de un periodo de tiempo, vamos a decirlo de esta forma, prolongado, varios meses sin congregarnos en este recinto, pues las puertas han estado cerradas por causa de la pandemia. Le damos gracias al Señor porque ahora nos permite regresar. Pero al regresar es necesario, hermanos amados, que lo hagamos de la forma correcta y que entendamos por sobre todas las cosas de cuáles son esos afectos religiosos santos. Porque pueden haber afectos religiosos, pero eso no significa de que sean afectos religiosos que Dios acepta. No es lo mismo el ser un religioso con ser una persona verdaderamente aprobada por el Señor y una persona que en verdad el Señor conoce. Así es de que eso debe de quedar bastante claro. Así es de que este salmo nos presenta esos afectos religiosos santos que son de agrado delante de la presencia del Señor. Es bueno que encontremos hombres en la Escritura que pueden ser modelos para nosotros. Hombres que dieron su vida, que amaron al Señor y que sirvieron al Señor. Y que fueron impacto para sus familias, para el pueblo donde ellos vivían e incluso las naciones en las cuales ellos estaban. Oh, hermanos amados, nosotros, si somos personas temerosas y personas que aman al Señor, vamos a impactar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros hogares, la vida en esta congregación, la vida en la comunidad. Sí, sin lugar a dudas eso es posible, si el Señor está en nuestras vidas. Oh, hermanos amados, sin lugar a dudas, cuando Israel iba a la guerra, sus ejércitos no eran tan importantes como los hombres piadosos que intercedían por esa nación en oración y en temor del Señor. Ellos eran mejor que millares de ejércitos. Y nosotros debemos de comprender eso. Sin lugar a dudas, alguien dirá, bueno, al regresar a la iglesia después de tanto tiempo, no queremos sermones de doctrina o no queremos algo que nos venga a decir de qué forma es la forma correcta, sino que lo que queremos hacer es alegrarnos por estar acá. Debemos de alegrarnos por estar acá sin lugar a dudas, pero debemos de hacerlo con entendimiento. Si no hay entendimiento, lo que eso significa es que hay ignorancia. Y si hay ignorancia, hermanos amados, es imposible agradar al Señor. Así es de que eso debe de ser más que claro. Lo primero a lo cual
quiero llamar su atención en esta tarde es que muchos de nosotros nos fuimos cuando cerramos la iglesia por causa de la pandemia, cojeando, espiritualmente hablando. Y esa es una realidad. El no observar eso en esta iglesia sería una falta grave. Sería una falta grave. Muchas iglesias han abierto las puertas y no han hablado de esto. Creo que ha sido un error. Porque que digamos que una cosa es blanca cuando es negro, eso no lo cambia. Si han habido faltas y esas faltas no se han llamado la atención y no se han encarado y no se han enfrentado y nosotros no hemos sido sinceros con nuestras propias almas, eso no cambia el asunto. Las faltas están ahí y persistirán ahí. Si ha habido pecado y no nos hemos arrepentido de ese pecado sigue ahí y seguirá ahí mientras no nos apartemos de él. La Biblia es más que clara cuando nos dice que aquel que alcanza misericordia es aquel que confiesa el pecado y se aparta de él. Que al abrir la iglesia lo primero de lo que hablemos es pecado, eso es un poco extraño, es difícil y no es de agrado. Yo puedo entender eso. Puedo entender eso. Los puritanos llamaron a la iglesia a arrepentirse durante todo su ministerio. Y a ellos se les persiguió. Ellos perdieron sus bienes. A ellos se les expulsaron de las iglesias. A ellos se les persiguió para quitarles su vida. De hecho, muchos de ellos tuvieron que emigrar a este nuevo mundo, a América. Y muchos de esos puritanos que emigraron a las costas del este de Estados Unidos, a ellos se les conoce como los padres fundadores de América. No es de mucho agrado cuando nosotros estamos pecando si a nosotros se nos llama la atención. Pecado es pecado y la Biblia así lo establece. Y los pecados son violaciones contra la ley moral de Dios. La Biblia es más que clara en cuanto a esto. Un cristiano que pretende vivir en pecado es un cristiano que cojea, espiritualmente hablando. Es un cristiano que está a punto de salirse de esa senda que Dios ha establecido en su palabra. Y Dios no quiere que eso suceda. Nosotros no queremos que eso suceda. Podemos tener muchas afecciones religiosas y hablé de eso en un momento anteriormente. Pero eso no significa que estemos agradando al Señor acá. Esta iglesia se ha caracterizado por estudiar la palabra del Señor. Y para ustedes, Isaías 1 no es un capítulo extraño. El Señor llamó al arrepentimiento a Israel. Y el Señor dijo que cuando ellos se presentaban en sus santas convocaciones, para Él eran ofensa, eran de desagrado. En la iglesia contemporánea o en la iglesia moderna de nuestros días es que nosotros hemos pensado que no importa de la forma en que tú vengas, el Señor tiene que recibir esa convocación como santa. Pero la Biblia no enseña eso. Eso no es una verdad bíblica. Así es que eso lo debemos de enfatizar. ¿Qué sucederá aquel gran día? Todo cristiano habla de la venida de Cristo. A las personas no convertidas les hablamos y les decimos, Cristo viene. Pero parece que a nosotros en las congregaciones se nos olvida que Cristo viene. Yo me pregunto ahora que estamos abriendo esta iglesia, si Cristo viene hoy, o si Cristo hubiera venido antes de que me hubiésemos empezado este servicio de adoración o este culto, o como usted le quiera llamar, ¿cómo estábamos delante de Él? No por el hecho de estar acá nosotros somos salvos. Eso sería un error. Hablaba con un joven en mi trabajo en esta semana y le decía, bueno, el Señor estaba en una sinagoga enseñando la palabra del Señor y ahí había una persona sentada, endemoniada.
No porque estaba ahí era salvo. No porque estemos acá somos salvos. Y eso lo debemos de entender. Si como iglesia hemos sido una iglesia impenitente, ¿y qué estoy estableciendo por ser una iglesia impenitente? Lo que estoy estableciendo es que el Señor nos habla, pero nosotros hacemos oídos sordos a lo que Él establece. Nos dice este es el buen camino y nosotros sí, es el buen camino, pero no andamos en él. Nos dice esto es lo correcto, sí, es lo correcto y decimos amén, pero no hacemos lo que es correcto. Si hemos sido una iglesia impenitente, esto es una señal de nuestra penuria espiritual. Esto es una señal, hermanos amados, y un síntoma más que claro de ceguera espiritual y de dureza de corazón. La pandemia le ha quitado la vida a más de 204,000 personas. Y nosotros estamos aquí. Y el Señor nos ha dado vida. Y el Señor nos ha permitido que regresemos a este lugar. ¿Pero para qué? Es la pregunta. ¿Para qué esa misericordia? ¿Para qué ese bienestar? ¿Para qué esa dispensa del Señor para con nuestras vidas? Para con nuestros hijos. Yo tengo 3 hijas. ¿Para qué esa dispensa, esa misericordia que nos haya concedido la vida? A lo mejor hijos de otros cristianos han muerto en esta pandemia. Y sin lugar a dudas así ha sido. Padres cristianos, abuelos cristianos han muerto. Pero nosotros aquí estamos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, como usted lo quiera llamar. Aquí estamos. Pero ¿para qué el Señor nos ha concedido la vida? No nos ha concedido la vida, hermanos amados, para que perdamos el tiempo. En ese Salmo 106 el salmista dijo, ¿qué pagaré por todos sus beneficios? No podemos pagar. Pero el salmista dijo, voy a tomar la copa de salvación. Usted y yo no podemos pagar. Pero cada uno de nosotros debemos de comprender que no podemos ser la misma iglesia que éramos anteriormente. No podemos ser esa iglesia. Si estábamos pecando, debemos de cambiar. Si habían faltas, debemos de cambiar esas faltas. Si había ganancia, debemos de quitar esa ganancia. Si éramos un poco renuentes a hacer la voluntad del Señor, debemos de quitar esa renuencia. Si estábamos haciendo cosas que desagradaban a Dios, es hora de aplicarnos en las cosas espirituales, a amar a Jesucristo con todo el corazón. Es hora. No podemos perder el tiempo ya. Delante de nosotros se han ido 204,000 personas, hermanos, y contando. Si eso no significa nada para nosotros, algo está mal en nosotros. La pandemia sigue. Pero esta iglesia tenía que abrir las puertas. Era urgente y necesario ya. Sí. No quita que no estemos propensos todavía a padecer en medio de esta pandemia. Y cada uno de nosotros se debe de afirmar en la fe. Cada uno de nosotros lo debemos de hacer. El pastor no los puede salvar. El mejor cristiano en esta iglesia no los puede salvar. La salvación es personal y muy personal. Muy personal. Yo no voy a dar cuentas de nadie, ni nadie dará mis cuentas por mí. Cada uno de nosotros se tiene que presentar delante del Santo. Sí, aunque no comprendamos lo que eso significa, delante del Santo. Lo decimos mucho, pero parece que no entendemos lo que eso significa. Es delante del ser por excelencia santo que nos vamos a presentar. Y permítanme decirles una cosa.
En un sentido, Él no nos va a decir, fuiste excelentemente santo como yo. Porque si esa fuera la pregunta, ninguno será salvo. Pero Él sí nos dirá, ¿me amaste en verdad? Y la pregunta es, ¿qué vamos a responder? ¿Cuánto se le amó? El salmista dijo en el verso 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hemos sentido este afecto santo en estos últimos días, hermanos amados. Esa necesidad de Dios, de Cristo en nuestras vidas, ¿ha sido fuerte? ¿Hemos sentido esa necesidad del Dios Trino en nuestras vidas? Hemos estado por mucho tiempo alejados de acá. ¿Qué ha producido eso en nosotros? Nuestra alma ha estado sedienta de Dios. Hemos contemplado la gracia de Dios que nos ha dado por muchos días al permitirnos estar en este lugar y de repente se nos fue. No hablo solamente por esta iglesia, hablo por todas las iglesias cristianas. Todas las iglesias que dicen que aman al Señor. Muchos de los cristianos desprecian y han despreciado las convocaciones en las congregaciones. Para ellos, ir a la iglesia es como otro día cualquiera. Yo espero que nosotros que regresamos a esta iglesia ahora entendamos que el estar acá es una misericordia del Señor. Que esas puertas se hayan abierto y nosotros tengamos un lugar donde alojarnos y donde adorar al Señor como un todo, como un solo cuerpo. Porque ciertamente lo hemos hecho en nuestros hogares, pero yo no sé usted, a mí ustedes me han hecho falta. Yo no he sentido la necesidad del cuerpo de Dios. Yo no he sentido la necesidad de mis hermanos en la carne acá. Es que con ustedes es más fácil el cristianismo. Es que tener esa comunión con los santos, aunque a veces somos un poco complicados, es una gracia, hermanos míos. Es una misericordia. Es que mi corazón se llena de tristeza cuando voy al mundo y las personas con las cuales tengo que convivir en el mundo son malcriadas, son obscenas, son sin misericordia, deshonran al Señor. Eso no lo encuentro en los verdaderos cristianos. En los verdaderos cristianos encuentro el temor de Dios, el amor a Cristo, el amor a Dios, el respeto al Espíritu Santo, el anhelo de ser semejantes al Señor. Yo no sé si eso a usted le ha hecho falta. Espero que sí. El espíritu de un verdadero cristiano es torturado cuando está en el mundo. Y si nosotros no hemos sentido esa tortura, es que estamos teniendo problemas en este momento. Y es así. Si Cristo es deshonrado delante de nuestros ojos y eso no nos produce nada, algo no está bien. Porque si en una ocasión Elisa es ofendida por una persona, eso me molesta mucho. Y aunque alguien pueda decir, Giovanni, eso no parece piadoso. Bueno, solo le puedo decir lo siguiente. Que ofendan a su hijo delante de sus ojos. Usted me dirá cuál será su reacción. Le molestará. Se ofenderá. Pero si Cristo es ofendido y no produce nada en nosotros eso, algo no está bien con nuestro cristianismo. Porque si le amamos, no podemos permitir que a Él se le ofenda. Las personas que no aman al Señor ofenden a Cristo con sus hechos, con sus actos, con sus conversaciones, con su forma de pensar, con la impiedad con la cual caminan cada día y deshonran al Señor, con las malas sospechas que tienen de Cristo. Eso no lo encontramos en los cristianos. Espero que cada uno de nosotros, que nuestra alma haya tenido sed de Dios,
que hayamos contemplado lo importante que son estas convocaciones. De tal forma que valoremos el estar acá. Que le pidamos al Señor en oración que las puertas de esta iglesia nunca jamás sean cerradas, hermanos míos. Nunca jamás sean cerradas. Nadie vio eso antes que esto sucediera. Nadie se imaginó eso. Pero si nosotros volvemos al tiempo atrás en esta iglesia, cuando se predicó que eso podía pasar. Y aún así, no sé cuál fue nuestra actitud. Cada uno de nosotros sabremos cuál fue. Cada uno de nosotros debemos de valorar lo que significan estas convocaciones. Que sea una tristeza para nosotros cuando, por causa de este mundo, no estamos acá, hermanos míos. En verdad que sí. Para el salmista, estar ausente de la comunión con su Dios en el lugar de adoración. Porque el cristianismo entiende más que claro que donde usted está, ahí está el Señor. El Espíritu de Dios mora en usted. Pero hay un lugar en el cual nos reunimos todos los santos a adorar al Señor. Esa es la iglesia. Ese es el edificio donde toda la iglesia se congrega. Para el salmista no estar en ese lugar de adoración fue un dolor inmenso y de sumo quebranto. De hecho, en ese Salmo 42, en el versículo 2 y 3, el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Bueno, nosotros sabemos dónde está nuestro Dios. No importa si estamos acá o no. Donde estemos, ahí está Él con nosotros. Pero cuando este lugar está abierto, queremos estar acá. Porque Él quiere que todo su pueblo se congregue junto, a darle honra, a darle gloria. Sabemos que nuestro propósito acá es traer bendición, confirmar al pueblo de Dios. Y a la misma vez recibir esa bendición del pueblo de Dios, porque seríamos unos soberbios que digamos: bueno, voy a la iglesia porque yo le doy bendición a ellos. Y yo no recibo bendición, pero yo les doy a ellos. Es como que diríamos: somos las columnas de la iglesia. No somos las columnas de la iglesia. Cristo sostiene a su iglesia. Es así. Pero para el salmista fue un dolor no estar con los santos, no estar en el lugar de adoración. Ha sido un dolor para mí no estar acá. Quizás muchos de nosotros no nos hemos percatado. Y creo que si nos hemos percatado de lo que hemos perdido, todavía no nos hemos percatado de una forma real de cuánto ha significado no haber estado acá. Quizás muchos de nosotros, cuando nos fuimos con cosas que estábamos trabajando para cambiar. Cosas que sabíamos que no debían de estar ahí en nuestra vida. Quizás muchos de nosotros nos acomodamos y permitimos que eso siga estando ahí. Quizás muchos de nosotros hemos amontonado más pecados. Quizás más malas actitudes en nuestra vida. Eso no debe de ser así. ¿Qué será de nuestro cristianismo en este día? En estos días. ¿Es un buen cristianismo que está agradando al Señor? He hablado con un joven. Él ha tenido experiencias. Su razón
ha aprobado esas experiencias como que Él es un elegido del Señor. De tal forma que Él me dijo que del cielo tenía el 75% ganado. Le faltaba un 25%, pero tenía un 75%. Aunque parezca increíble. ¿Cuántos de ustedes tienen ganado del cielo? ¿Cuánto del cielo tienen ganado? Bueno, tú sabes, Giovanni, nos hincamos y hacemos esto y traemos largos vestidos y pantalones bien planchados y a veces nos ponemos corbatas en medio de la gran calor y a veces está un poco frío, estamos allá afuera, o está un poco calor, estamos aquí adentro. Podríamos decir que quizás un 90%. Ofrendamos, lo hacemos con alegría. Quizás eso le daría unos 3, 4 puntos más. Estaríamos mal, ¿no? Y bien mal. La salvación no es por obra, señores. La salvación no es por reforma, señores. La salvación no es por sentimiento, señores. Es por fe en Cristo solamente. Es una fe que obra. Es una fe viva. Es una fe que crece. Es una fe que tiene una manifestación de santidad genuina y de crecimiento en Jesucristo. Es una fe que nos ha llevado a nacer de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay cielo. Y eso lo debemos de entender. El salmista dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Quiero que pare ahí por un segundo. Hay dos cosas fundamentales que quiero que usted entienda de ese versículo. Dos cosas fundamentales, como lo dije anteriormente. Son necesarias que las entendamos. Lo primero que quiero que usted entienda es que el salmista recordaba esas santas convocaciones, esos momentos de adoración, esos momentos de gozo, esas fiestas entre el pueblo de Dios. Yo no sé si usted ha recordado eso. Teníamos buenos momentos acá. Los hemos tenido. Quizás los niños dirán, ¿cómo extraño el ir a comer después de la iglesia? Es válido. Es válido. Está bien. Es válido. Es parte del convivio cristiano. Es parte de la alegría de estar entre los cristianos. Era un disfrute santo o sano, vamos a decirlo de esta forma, mejor dicho, no santo, pero sano. Quizás otros hermanos diremos, extraño el momento en el cual adorábamos como iglesia. Qué hermoso se veía. Otros dirán, extrañé mucho el estar en ayunos. Otros dirán, en vigilias. Extrañé la palabra del Señor. Otros dirán, bueno, no esta palabra porque está siendo un poco complicada. Pero en síntesis, alguien podrá decir, he recordado lo que hemos estado haciendo en esta iglesia. Está bien, el salmista lo hacía. Yo creo que en un sentido para muchos ha sido un tanto triste el haber perdido la comunión en este lugar. Para el salmista fue de quebranto. El salmista las extrañaba. Espero que ninguno de nosotros haya tomado el tiempo que no nos reunimos en esta iglesia como una vacación que la merecíamos y la necesitábamos porque estábamos hartos de la iglesia. Espero que ninguno lo haya tomado de esta forma. Hay muchos cristianos en otras congregaciones que para ellos ha sido así. Para ellos ha sido necesitaba ese tiempo libre.
Lo necesitaba en verdad. Espero que ninguno haya sentido tal afecto en este lugar. Ahora bien, creo que ninguno de nosotros aceptará de una forma que quizás alguno de nosotros haya tenido alguna inclinación pecaminosa a acomodarnos al estar fuera de esta iglesia. Es probable que todos vamos a decir nunca, nunca. Pero es probable que alguno de nosotros haya tenido alguna inclinación pecaminosa al acomodarse al estar afuera de este lugar. Es probable que algunos de nosotros hayamos retrocedido. Es probable que algunos de nosotros nos estemos enfriando. Es probable que algunos de nosotros hayamos olvidado muchas de las enseñanzas fundamentales y cardinales de la fe cristiana. Es probable que muchos de nosotros ya no estemos dando un testimonio impactante de lo que es la fe en Jesucristo. Es probable que muchos de nosotros estemos faltando en el amor a Jesucristo. Eso es una actitud pecaminosa, hermanos míos. Y al venir acá debemos de enfrentar esas cosas. Si algo es pecado, debemos de entender que es algo que no agrada al Señor. He visto tantas iglesias que no están enfrentando esas actitudes pecaminosas. Y las iglesias siguen como han seguido por años. Y cuando usted mira el testimonio de ellos, cuando usted ve la pureza de la enseñanza de ellos, cuando usted ve el testimonio de ellos, están faltos. Ellos se parecen a algunas de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Tienen el nombre de que viven, pero el Señor dice, estás muerta. Yo sé una cosa, si nosotros y nuestro corazón es sincero para con el Señor, vamos a vivir por su gran poder. Pero si nuestro corazón no es sincero con el Señor, algo está mal en nuestro cristianismo. Y eso nos llevará a la muerte espiritual. Predicamos salvación por fe, pero no predicamos salvación sin santidad, hermanos míos. No predicamos una salvación sin regeneración. No predicamos una salvación sin amor a Cristo. No predicamos una salvación sin compromiso a Cristo. No predicamos una salvación sin cruz. No predicamos eso. La Biblia no lo enseña. El grito en esta iglesia y en toda la escritura es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y nos ocupamos no de por lo que nosotros creemos que es correcto, porque ese es un gran problema en las congregaciones. Nuestras experiencias validan nuestro cristianismo. Está bien. Hay experiencias en el cristianismo. Pero nuestras experiencias no validan nuestro cristianismo. Lo valida la palabra del Señor, y espero que cada uno de nosotros en este tiempo que no hemos estado congregando, que no nos hemos estado congregando, hayamos aplicado la palabra del Señor a nuestra vida. Si no hemos aplicado la palabra del Señor a nuestra vida, hermanos, hay noticias y son malas. Hemos perdido el tiempo. Lo hemos perdido. Pero el Señor en su misericordia nos está diciendo: vuelva. Vuelva. Vuelvan hoy. Todavía hay esperanza. Alguien dirá:
Yo he sentido ese quebranto como el salmista lo sintió por no haber estado acá. Eso es bueno. Pero como lo dije anteriormente, las obras no salvan. Las obras no lo pueden hacer. El sentir alegría por estar en medio de los santos no salva, hermanos míos. El sentir gozo porque los jóvenes se empujan ahí bromeando cuando se ven en las gradas o en el pasillo y dicen bromas o se traen regalos o algo por el estilo. Eso tampoco salva. El tener experiencias místicas no salva. Entonces, debemos de ir al punto en el cual nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Debemos de regresar a que sea el Señor quien apruebe nuestro cristianismo. Debemos de entender que hay diferencia entre sentir un buen sentimiento por estar acá y el estar acá de la forma correcta. Hay diferencias. No es lo mismo ser un religioso que ser verdaderamente un hijo de Dios. La Biblia es más que clara. Los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos eran religiosos. Pero ellos no agradaban al Señor. Eran personas hipócritas. Es fácil que nos quedemos con ese versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es fácil que nos quedemos solamente con eso. Extraño mucho el no ir a la iglesia. Me gocé con los hermanos. Me alegré con los hermanos. Y como dije anteriormente, los jóvenes digan, extraño ir a la comida china. O extraño ir a comer pizza después de la iglesia. O extraño esto o extraño lo otro. Es fácil que nos quedemos con eso. Hay lugar para eso. Hay lugar para extrañar el haber estado aquí. Si no hemos extrañado el estar aquí, algo estuvo mal con nosotros. Eso tiene que ser claro. Pero como verdaderos cristianos no basta con que hayamos extrañado que no pudiésemos venir a este lugar. Entonces, aquí está lo segundo a lo cual yo quería llamar su atención de ese versículo 4. Cuando el salmista establece en ese verso 4, me acuerdo de estas cosas. Él no se refiere solamente a ir al templo. Él no se refiere solamente a cantar. Él no solamente se refiere a alegrarse, a gozarse con los hermanos, etc. Sino que implícito está lo que ya declaró anteriormente en el verso 2. ¿Qué declaró él en el verso 2? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él tenía sed de Dios. Él no podía vivir sin su Dios. Y él dice, ¿cuándo voy a venir y me voy a presentar delante de él? La Biblia es más que clara, hermanos amados, cuando establece que uno se puede presentar delante del Dios Trino de la forma correcta o de la forma incorrecta. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta tarde al abrir de nuevo esta iglesia. ¿De qué sirve que esas puertas se hayan abierto y todos hayamos regresado si lo vamos a hacer de la forma incorrecta? Las obras no nos salvan, hermanos míos. Y eso lo debemos de tener claro. Las obras no nos salvan. Dios quiere que ahora que hemos regresado, lo hagamos de la forma correcta.
204,000 personas y contando no han tenido la oportunidad que vosotros tenéis en esta tarde. Miles y miles de almas no han tenido la oportunidad que vosotros tenéis en esta tarde. Pero Dios es bueno. Él les ha concedido y nos ha concedido el estar aquí. Él es bueno. Si usted ha extrañado estas reuniones y a lo mejor usted le ha pedido al Señor en oración, quiero regresar, Él ha contestado. Está aquí. Ahora Él dice, hijo mío, quiero que entiendas lo siguiente. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos 23 y 24, el Señor dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si el Señor nos ha concedido venir acá, el Señor nos dice, deben de entender que los que me van a adorar son adoradores en espíritu y en verdad. Yo no busco otros adoradores. Yo no estoy urgido de adoradores, dice el Señor. Yo no estoy dispuesto a cambiar mis estándares de santidad, de rectitud y de moralidad por ninguno de ustedes que están en este lugar. Si en verdad quieren tener comunión conmigo y quieren que el cielo no sea de bronce para que tengamos comunión y que no haya separación entre ustedes y nosotros, deben de entender que son personas, deben de ser personas que me van a adorar en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Señor busca. Alguien dirá, ¿a qué nos referimos por ser adoradores en espíritu y en verdad? El Señor respondió a eso. En el libro de Marcos, en el capítulo 12 y en el versículo 28 al 30, un escriba preguntó al Señor, aquí está su pregunta. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Nuestro Señor contesta, verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si usted quiere saber qué significa adorar al Señor en espíritu, lo que significa adorar al Señor en espíritu es que usted va a amarle con todo el corazón, le va a amar con toda su alma, le va a amar con toda su mente y le va a amar con todas sus fuerzas. La pregunta, hermanos míos, es, ¿estamos dispuestos a darle ese amor hoy a Cristo? Esto es lo que el Señor demanda de cada adorador. Adorador en verdad, eso significa a la luz de lo que Él ha establecido en su palabra. Eso significa de que nuestra persona se acomoda a la palabra del Señor. No la palabra se acomoda a nosotros. Eso suele suceder en el cristianismo. No estamos dispuestos a cambiar. La palabra tiene que cambiar para que nuestro cristianismo sea aprobado. Pero el cristianismo no es así. La Biblia no enseña que esos son los moradores del cielo. Nosotros
hemos de cambiar ante la palabra. Si somos capaces de entender esto, hermanos amados, vamos a comprender, como dijo nuestro Señor, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Si usted dice, ¿cómo soy un cristiano lleno de santidad? Va a entender que esta es la palabra del Señor y que al ser la palabra del Señor la va a poner por obra. Usted va a ser una persona santa a los ojos del Señor. Usted va a hallar agrado delante del Señor porque ama a Cristo. Hay algo más que quiero que usted entienda antes de que terminemos. Ya casi vamos a terminar. No pretendía tenerlos acá por tanto tiempo. Pero hay algo más necesario que debemos de comprender. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Al regresar acá, hermanos, debemos de venir siempre tratando de que la palabra nos apruebe. Hacerlo con diligencia. Yo no sé si nosotros tenemos algo que nos puede avergonzar delante de Cristo en esta hora. Que es así, y es lo más probable. Pero el Señor dice en esta hora, debes de quitar eso. Debes de alejarlo de tu cristianismo. Debes de hacerlo. El verso 19 en ese mismo capítulo 2 de segunda de Timoteo dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si yo digo, levanten las manos los que invocan el nombre de Cristo, todos las van a levantar en este lugar. Entonces el Señor dice, si están invocando mi nombre, quiero que se aparten de la maldad. Quiero que se aparten de la iniquidad. Quiero que se aparten del pecado. Quiero que se presenten delante de mí aprobado. Si estamos dispuestos a vivir de la forma que agrada a Dios en Cristo Jesús, no debemos de preocuparnos, hermanos amados. Podemos descansar en que su misericordia nos sostendrá desde ahora hasta el último día de nuestra vida. Él es fiel. El que nos llamó es fiel. Él es amplio en misericordia para perdonarnos si nosotros hemos estado pecando. Debemos de comprender eso. Podemos decir, si estamos dispuestos a vivir para Él, y aunque nosotros hayamos pecado, pero si estamos dispuestos a arrepentirnos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero podemos decir eso si estamos dispuestos a vivir para Él. Amen al Señor con todo su corazón. Sírvanle. Reconozcan que es una misericordia que estemos aquí de regreso. Reconozcamos en nuestro corazón que no basta con que hayamos extrañado este lugar. Reconozcamos en nuestro corazón que para que esas afecciones sean agradables delante del Señor, debemos de venir a presentarnos delante de Él de la forma que a Él le agrada. No le vamos a autoimponer nuestra presencia si a Él no le agrada.
Él no la va a aceptar. Si hemos pecado, Él es misericordioso. Pero debemos de confesar la maldad y apartarnos de ella. Me alegro de verlos. Me alegro de que estén acá. Es necesario que esto se haya dicho. Porque es necesario, hermanos amados, no que vengamos como una multitud llena de euforia de regreso a la iglesia. Es necesario que vengamos como personas con entendimiento e inteligencia. Que no es el hecho de estar amontonados acá lo que agrada al Señor. Es el hecho de que entendamos lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Es el hecho de que entendamos que debemos de amar a Cristo y vivir para Cristo. Lo que Él está esperando y demandando de cada uno de nosotros. Una vez más me alegro de que estén acá. Le doy gracias al Señor y engrandezco el nombre del Señor porque los ha guardado. Sea el nombre del Señor bendito. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga. Amén.